Le organicé una fiesta de cumpleaños a mi papá, solo para que se emborrachara y le dijera a todos que su mayor error había sido tenerme. Así que llamé a seguridad y lo hicieron salir del restaurante. Mis padres se separaron cuando yo tenía apenas 6 años. Se casaron jóvenes, pero después de la fase de luna de miel comenzaron a pelear mucho. Ambos trabajaban horas extra para pagar las cuentas acumuladas, además de sus préstamos estudiantiles. El año en que se suponía que se iban a divorciar, mi mamá se enteró de que estaba embarazada. Por razones que aún no entiendo del todo, decidieron darle una última oportunidad a su matrimonio. Eso fue un gran error, porque mis recuerdos más tempranos de la infancia son de mis padres gritándose lo más fuerte que podían. Todas las mañanas comenzaban así. Mi madre le reclamaba a mi padre por no limpiar lo que ensuciaba y no ayudar en la casa, mientras que mi papá contraatacaba con quejas sobre las habilidades culinarias de mi madre, diciendo que era una mujer inútil. Siempre encontraba un problema, ya fuera que ella hiciera panqueques, tostadas o waffles. Nada le parecía bien. La comparaba constantemente con su madre y decía que ojalá nunca se hubiera casado con ella. Ella le respondía que debería haberse casado con un hombre más rico y que se arrepentía de haber tenido un hijo con él. Esto pasaba prácticamente todos los días. A veces intentaba bloquear el ruido de fondo jugando con mi comida, pero todo eso dejó una marca duradera en mí. Empecé a darme cuenta de que, en cierta forma, ambos me culpaban por no poder separarse. Mi papá regresaba a casa muy tarde a propósito, para no pasar tiempo ni conmigo ni con mi madre. Si ella se quejaba de sentirse agotada, él se burlaba y le decía que su trabajo era más importante que el de ella. Si alguna vez yo quería jugar con él, era amable durante unos 30 minutos, pero después comenzaba a irritarse y me regañaba por ser demasiado necesitado. Yo era solo un niño, pero recuerdo que me lo repetía tanto que incluso ahora, siendo adulto, me da miedo parecer necesitado frente a otras personas. Con el tiempo, la situación en casa empeoró. Mi mamá pasaba las tardes bebiendo, mientras que mi papá llegaba ebrio del bar y se tiraba en el sofá hasta quedarse dormido. Ambos comenzaron a faltar al trabajo, ya que a veces ni siquiera se despertaban a tiempo para llevarme a la escuela. Los fines de semana eran aún peores. Pasé muchas noches con hambre porque estaban demasiado borrachos o con resaca para cocinar o incluso pedir comida. Era un ciclo interminable de caos y negligencia. Hoy entiendo que lo que mis padres hacían podría haberlos llevado a la cárcel, pero en ese entonces no tenía ningún otro adulto que me protegiera. Mis maestros hablaban conmigo a veces y luego llamaban a mis padres para conversar, pero como no había evidencia de abuso físico, a nadie le importaba lo suficiente como para llamar a servicios de protección infantil. A medida que crecí, me convertí en el mediador no oficial entre mis padres cada vez que peleaban. Tenía que recordar que seguía siendo solo un niño, pero por alguna razón sentía que mantener la paz en casa era mi responsabilidad. Sabía qué cosas les molestaban del otro. Por ejemplo, mi mamá odiaba que mi papá no recogiera sus calcetines o la toalla, así que empecé a hacerlo yo mismo todos los días, pensando que eso evitaría algunas peleas. Sabía que a mi papá le molestaba que mi mamá viera la televisión con el volumen alto en el sofá, así que cada noche antes de que él llegara, le pedía que bajara el volumen. Fue muy difícil para mí, como niño, intentar calmar sus temperamentos o distraerlos de sus conflictos. Pero sin importar lo que hiciera, siempre terminaban discutiendo de todos modos. Era una carga demasiado pesada para mí y a menudo me sentía abrumado e indefenso. Deseaba tener un hogar tranquilo, donde pudiera sentirme seguro y querido. Pero en lugar de eso, viví en un constante estado de tensión y ansiedad, en más ocasiones de las que puedo contar. Incluso presencié cómo mis padres llegaban a pelearse físicamente, y luego mi madre se encerraba en el baño durante horas para protegerse. Una noche, la pelea se volvió aún más violenta. Mi madre lanzó una botella de vidrio directo al rostro de mi padre, y él comenzó a sangrar por la nariz.
Ella me gritó que llamara al 911. Algunas partes de ese momento las tengo bloqueadas, pero sí recuerdo que la policía me hizo preguntas sobre la pelea. Finalmente, los servicios de protección infantil, CPS, fueron contactados, y mis padres recibieron una advertencia verbal. Les dijeron que, si volvía a pasar algo así, me quitarían la custodia. Fingieron preocuparse frente a los oficiales, pero dudo que realmente les importara. Me hablaron después de que todos se fueron y me prometieron que intentarían ser mejores personas. Sin embargo, esa promesa no duró mucho. A pesar de sus esfuerzos por salvar el matrimonio, era evidente que mis padres no eran compatibles. Tenían prioridades, valores y formas de comunicarse completamente distintas, y todo eso chocaba constantemente. Yo podía ver el desgaste que eso causaba tanto en ellos como en mí. Afortunadamente, cuando tenía 13 años, finalmente decidieron ponerle fin definitivo a su matrimonio. Fue un alivio en cierto sentido, ya que significaba que el caos constante terminaría al fin. Pero también marcó el inicio de una nueva etapa, llena de retos y cambios a los que debía adaptarme. Tuve que dividir mi tiempo entre las casas separadas de mis padres. Mi madre recibía una pensión alimenticia de parte de mi padre y buscó trabajo para poder mantenernos. Al principio le costó mucho encontrar uno, pero su primo, mi tío, la ayudó a conseguir un empleo como secretaria. Allí trabajó durante varios años bajo las órdenes de un jefe amable y paciente, quien además le pagaba bastante bien. Conocí a su jefe y a su familia en varias fiestas del trabajo, y aún estoy muy agradecida de que la haya contratado, porque sinceramente nos salvó la vida y permitió que tuviéramos con qué pagar todo en casa. Mi papá, en cambio, se fue hundiendo cada vez más en el alcohol, como si no hubiera un mañana. Por eso detestaba las visitas a su casa, o estaba tirado borracho o traía a alguna mujer desconocida para acostarse con ella. Era extremadamente incómodo y lo odiaba, pero no tenía muchas opciones. Me daba miedo contarle esto a mi mamá, porque sabía que iniciaría otra de sus enormes peleas, y yo ya estaba agotada de todo eso. Con los años, mi papá tuvo varias novias estables. Salió con la primera durante 1 año, con la segunda por 6 meses y con la tercera durante 3 años, hasta que la engañó. Noté un patrón en sus relaciones, todas eran madres solteras con 1 o 2 hijos. Mi papá se involucraba con esas mujeres y se volvía extremadamente cercano a sus hijos. Subía fotos con ellos a sus redes sociales, celebraba sus cumpleaños e incluso parecía más comprometido con ellos que conmigo. Mientras tanto, mi madre tenía que recordarle las fechas importantes de mi vida, como mis cumpleaños o los bailes escolares, porque él simplemente se le olvidaban. Además, siempre me obligaba a relacionarme con los hijos de sus novias, diciéndome que serían mis futuros hermanos. Como puedes imaginar, odiaba por completo ese comportamiento. Entiendo que mi papá tenía derecho a rehacer su vida y salir con quien quisiera, pero lo que no soportaba era que fingiera ser un padre responsable frente a otros niños mientras ignoraba por completo a su única hija. Recuerdo que en mi escuela organizaron un baile de padre e hija. Ya tenía la sospecha de que mi padre inventaría una excusa para no ir, y como era de esperarse, así fue. Mi madre trató de hacerlo entrar en razón, pero él insistió en que una de las cocinas de su novia necesitaba reparaciones urgentes. Me rompió un poco el corazón, pero al final todo salió bien, porque uno de mis tíos, primo de mi mamá, me acompañó al baile y pasé un momento maravilloso. A medida que fui creciendo y mi padre seguía saliendo con distintas mujeres, empezó a ignorarme cada vez más. Dejó de permitirme visitarlo, diciéndole a mi mamá que estaría fuera toda la noche tomando o de fiesta, y ella, con toda razón, no discutía al respecto. Todo empeoró cuando, una tarde cualquiera, mi papá me llamó de la nada para preguntarme si estaba libre para cenar esa noche. Acepté con mucho entusiasmo, pensando que quizá por fin me extrañaba y quería pasar un rato a solas conmigo.
Ahora imagina mi sorpresa cuando vino a recogerme en un auto caro, tocando la bocina ruidosamente frente a nuestra casa. Salí corriendo para encontrarlo sentado junto a una mujer rubia. Había un hombre mayor sentado en el asiento trasero. Más tarde, durante la cena, mi papá me presentó a su nueva novia, Gina, y a su hijo Robin. Robin era 5 años mayor que yo y no parecía muy entusiasmado de conocerme. Gina me sonrió, pero mantuvo las conversaciones al mínimo. Durante toda la cena, mi papá no paraba de hablar de lo increíble que iba su relación con Gina y Robin, y de lo orgulloso que estaba de Robin por jugar tan bien al fútbol, aparentemente liderando a su equipo hacia la victoria de la temporada. En un momento, Robin incluso brindó por mi papá, diciendo que nunca había visto a su madre tan feliz con otro hombre. Claramente, mi papá y Gina estaban enamorados, se sonrojaban, se abrazaban y se besaban. Por eso no me sorprendió cuando, unos meses después, mi papá me dijo que se iba a casar con ella. Nos invitó a mi madre y a mí como invitados, y al principio estábamos contentas de asistir, hasta que noté que Robin era uno de los padrinos de boda de mi papá. Ellos dos reían juntos, charlaban como si fueran mejores amigos. Sentí una mezcla de celos y rabia, y supongo que mi mamá notó mi expresión, porque me dio un abrazo. Durante toda la boda vi a mi papá celebrar con su nueva familia, actuando como si ese fuera su primer matrimonio. Ni una sola vez me llamó para tomar una foto familiar. La única vez que se acercó fue para preguntarnos si la estábamos pasando bien. Me sentí invisible, como si ya no tuviera un lugar en su vida. A medida que avanzaba la noche, me volví cada vez más callada, tratando de procesar la tormenta de emociones que sentía por dentro. No entendía cómo mi papá podía estar tan feliz y despreocupado mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Robin parecía encajar perfectamente en la vida de mi padre, ocupando sin esfuerzo el lugar de hijo. Cuando mi madre y yo nos fuimos, mi papá ni siquiera me dio un abrazo de despedida. Creo que esa fue la última vez que lo vi reír y bailar con su nueva familia. Después de eso, dejé de contactarlo. Ahí me di cuenta de que, a menos que yo lo llamara o le escribiera, a él realmente no le importaba saber de mí. Pasaron varios meses. Aunque seguía enviando la pensión alimenticia, nunca se molestó en preguntar cómo estaba. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, elegí una que estuviera lo más lejos posible de la ciudad, aunque mi mamá no quería que me fuera tan lejos. Pero yo necesitaba escapar de ese lugar miserable y de todos los malos recuerdos. Mi mamá me contó que mi papá había cambiado mucho, tenía un mejor trabajo, había dejado de beber y parecía haber enderezado su vida. No fue hasta varios meses después de haber comenzado la universidad que recibí una llamada suya. Me dijo lo sorprendido que estaba de que ya fuera una niña grande. Me reí con sarcasmo, porque no me sorprendía que nunca hubiera notado nada sobre mí. Siguió haciendo preguntas triviales, intentando hacer conversación, y luego se lanzó con un discurso sobre cómo Robin había conseguido un buen empleo, en la misma ciudad en la que yo estudiaba. Mencionó que él y Gina vendrían a visitarlo, y pensó que sería una excelente idea verme también. Le dije que estaba bien, pero él insistió tanto que al final acepté. Probablemente no debería haberlo hecho, pero, aunque me doliera admitirlo, extrañaba a mi papá. Independientemente de su relación con mi madre, yo deseaba que ambos me quisieran y me trataran como la hija que merezco ser. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, él llegara a darse cuenta de eso. La noche en que supuestamente nos encontraríamos en una cafetería cerca de mi universidad, me arreglé y llegué muy emocionada. Pero pasaron las horas y seguía sola, tomando café y mirando hacia la puerta. Mi papá nunca apareció. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Le conté a mi madre, preocupada de que algo le hubiera pasado. Ella también lo llamó. 3 horas después, mi papá me devolvió la llamada y me dijo que se había quedado viendo un partido de fútbol con Robin y que perdió la noción del tiempo,
por eso no había podido venir a verme esa noche. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Escucharlo decir eso con tanta indiferencia, como si yo no hubiera pasado toda la tarde esperando con ilusión verlo al fin, me rompió por dentro. Después de tantos meses en silencio, podía escuchar de fondo a Gina y a Robin hablando con entusiasmo, así que claramente todavía estaban con él. Le conté cómo me había quedado sola en la cafetería durante horas, y él simplemente respondió que debía haberme ido después de la primera hora cuando no apareció. Trató de darme sus típicas disculpas flojas. Estaba tan molesta que simplemente corté la llamada y lo bloqueé. Debe haber llamado a mi madre, pero ella apoyó mi decisión, diciéndole que había fallado rotundamente como padre conmigo. Lloré mucho esa noche, pero a la mañana siguiente me sentía entre culpable y triste por lo que había pasado. Supongo que la ira de mi madre y sus palabras lograron llegarle a mi papá, porque cuando abrí la aplicación de correo, me sorprendió ver un mensaje largo de él. Me pedía perdón y me rogaba que lo desbloqueara. Escribió que nunca pensó que sus acciones me afectarían tanto, y me prometió que haría las cosas mejor. No lo desbloqueé porque sabía que no podía seguir permitiéndome ese daño emocional. Durante meses después, mi papá continuó enviándome correos en los que a veces me deseaba feliz cumpleaños o me felicitaba en alguna festividad importante. Sin embargo, yo nunca respondía. Mientras tanto, mi madre solía venir a visitarme a la universidad siempre que ambas teníamos un descanso. Aprendí a conformarme con pasar tiempo con el único padre que realmente me amaba. Durante mi tercer año de universidad, desperté con varias llamadas perdidas del hospital y de familiares del lado de mi mamá. Cuando devolví las llamadas, me enteré de que mi madre había tenido un accidente y estaba en estado crítico. Sentí como el corazón se me detenía. Hice mi maleta y salí de inmediato rumbo a mi ciudad natal. Afortunadamente, mi compañera de cuarto aceptó llevarme en coche, lo que hizo que llegáramos mucho más rápido de lo que imaginaba. Recuerdo haberme desplomado al verla en la cama del hospital, con tubos por todas partes. Los médicos trataban de hablar conmigo, pero yo no podía procesar nada. Al parecer, mi madre había caído en coma y no había mucho que pudieran hacer. 3 días después falleció, y los médicos me dijeron que no sufrió mucho. No recuerdo bien esos días, todo está borroso. Recuerdo haber visto a mi papá y haberme derrumbado en sus brazos mientras lloraba. En ese momento no me importaba mi enojo hacia él, solo agradecía tener unos hombros en los que llorar. Sorprendentemente, mi papá tomó las riendas y se aseguró de que mi madre tuviera un funeral digno. Gina y Robin también hicieron su mejor esfuerzo para estar ahí para mí. Los familiares de mamá venían regularmente con comida cocinada para asegurarse de que estuviera comiendo. Yo simplemente me quedaba acostada, sin poder moverme, comer o dormir. No sé cómo sobrevivía esos días, pero viéndolo en retrospectiva, de alguna manera lo logré. Cuando llegó el momento de leer el testamento de mi madre, ella había dejado todo a mi nombre, la casa, el coche, ambos ya pagados, y su cuenta de ahorros, la cual tenía suficiente dinero para que pudiera terminar mis estudios sin necesidad de pedir préstamos. Mi papá también se ofreció a cubrir cualquier gasto adicional si lo necesitaba, así que no tenía de qué preocuparme. En ese momento no quise vender la casa, así que la alquilé a una pareja muy amable, y eso se convirtió en una fuente de ingreso para mí. Decidí quedarme con el coche, ya que me servía para ir y venir de mi trabajo de medio tiempo. Eventualmente regresé a la universidad, ya que estaba perdiendo muchas clases. Mi papá empezó a llamarme y escribirme con regularidad para asegurarse de que estuviera bien. Era muy difícil seguir adelante sin mi madre, y de repente todo a mi alrededor se sentía vacío. Mis compañeros me ayudaron a ponerme al día con las tareas, y los profesores fueron bastante comprensivos. Durante ese tiempo, llegué a conocer mucho mejor a Gina y a Robin, ya que venían los fines de semana junto con mi papá para visitarme. Por primera vez, empecé a sentir que mi papá me trataba como parte de su familia.
me llevaba a ver partidos de fútbol y a cenar. Al principio, no notaba nada negativo sobre Gina, pero con el tiempo, al pasar más horas junto a ella y mi papá, noté que podía ser un poco crítica y dramática. A veces discutía con mi papá como si fuera una adolescente y se molestaba si él no hacía exactamente lo que ella quería. Por ejemplo, si volvíamos de un partido y ella quería pizza mientras todos queríamos hamburguesas, se quedaba sentada en el coche haciendo pucheros y se negaba a entrar a la casa hasta que mi papá aceptara pedir pizza. Si él se negaba o se quejaba por todo el dinero que ella gastaba en uñas y cabello, que eran miles de dólares, por cierto, Gina lo amenazaba con divorciarse. También solía hacer comentarios sobre la forma de vestir de otras chicas, usando términos despectivos de manera casual. Eso me molestaba muchísimo, porque como joven mujer, no quería juzgar ni menospreciar a otras por su ropa. Luego se volteaba y me decía que ella había sido la chica popular en su secundaria, y que las chicas de hoy en día no podían compararse con la mejor versión de ella en su juventud. Era tan vergonzoso que tenía que morderme la lengua para no responderle de mala manera. Solo asentía con la cabeza. Cuando Robin consiguió una novia, Gina se volvió aún más desagradable. Si alguna vez me invitaban a una cena familiar donde Robin también llevaba a su novia, Gina no paraba de hacerle preguntas groseras e incómodas, como cuántos hombres se había acostado con ella o si usaba condón, porque según Gina, las mujeres solo querían atrapar a su hijo con un embarazo. Robin estaba claramente incómodo durante todo eso, y si luego la confrontaba por su comportamiento tan fuera de lugar, ella rompía en llanto y se quejaba con mi papá, diciendo que solo quería lo mejor para su bebé y que él no la entendía. Fue entonces cuando supe con certeza que Gina era alguien a quien debía evitar lo más posible, sin que mi papá se diera cuenta. Siempre que él venía a visitarme, le pedía pasar tiempo a solas con él, y al principio aceptaba. Pero Gina lo llamaba constantemente para interrumpirnos. Más tarde descubrí que lo rastreaba con la app Buscar mi iPhone, y lo llamaba para asegurarse de que estuviera realmente conmigo y no con alguna otra mujer. Pasó un año y llegó el aniversario de la muerte de mi mamá. Estaba hecha un desastre. Mi papá y yo habíamos acordado pasar el día juntos, visitar su tumba y luego ir a almorzar. Fui muy clara con él, era un día muy vulnerable para mí y no quería ver a nadie más. Sin embargo, y a pesar de lo que le dije, se presentó con Gina, quien parecía estar de paseo en un viaje divertido. No paraba de comer papitas o poner música en el coche. En un momento, mientras yo lloraba en silencio mirando fotos de mi mamá en el celular, Gina me preguntó por qué seguía llorando por ella si ya había pasado un año desde su muerte. Recalcó la palabra año como si fuera absurdo que aún la extrañara. Eso me enfureció, pero preferí no decir nada, esperando que mi papá dijera algo. Lamentablemente, no reaccionó en absoluto. Cuando llegamos a la tumba con las flores que yo había comprado, Gina se negó a bajarse del coche y nos dijo a mi papá y a mí que regresáramos rápido porque no podía soportar el calor. Recuerdo haber pensado, ¿para qué vino siquiera, si solo iba a quejarse? Ni siquiera iba a mostrar respeto por mi madre, y encima no nos dejaba hacerlo a nosotros en paz. Apenas pasaron 5 minutos cuando empezó a llamar al celular de mi papá para que termináramos pronto. Me rendí y regresé al coche en silencio. A la hora del almuerzo, Gina decidió que fuéramos a un restaurante chino porque era su comida favorita, aunque ni a mi papá ni a mí nos apetecía. Aún así, como siempre, él cedió. Todo el día se desarrolló de forma completamente opuesta a lo que yo había planeado. Apenas comí algo en el buffet chino, y Gina debió notarlo. Me preguntó si algo andaba mal, pero negué con la cabeza, prefiriendo quedarme sola con mis pensamientos. Sin embargo, Gina comenzó a criticarme, diciendo que estaba arruinando el ambiente del día. Incluso comentó que si algún día ella llegaba a morir, jamás querría que su hijo Robin estuviera así de deprimido o apagado frente a otras personas. En ese momento,
Ya no pude contener más mi enojo y exploté con un largo discurso sobre cómo ella no tenía ningún derecho a decirme cómo debía vivir mi duelo, yo debía manejar mi duelo, cuando era yo quien había perdido a su madre. Pero no me detuve ahí. Le dije que si de verdad creía que yo estaba arruinando el ambiente, entonces debió haberse quedado en casa, ya que todo lo que quería era pasar tiempo recordando a mi madre y hablar con mi papá. Tanto mi papá como Gina se quedaron sorprendidos por mi reacción, y me sentí avergonzada por todo, así que salí corriendo del restaurante para despejar mi mente. Más tarde, mi papá salió con una expresión seria y me dijo que, aunque entendía mi punto de vista, debía ser más considerada con su esposa, quien había sacrificado todo su día para estar conmigo. Le pregunté por qué la había traído si yo le había pedido específicamente pasar ese día a solas con él. Mi papá respondió que Gina pensaba que yo me estaba volviendo demasiado dependiente de él, y que como hija adulta, no debía pasar tanto tiempo sola con su padre. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos al escuchar esas palabras, porque me recordaron mi infancia, cuando mi papá se enojaba si le pedía más atención y me regañaba por ser necesitada. No sé si ese día realmente estaba siendo pegajosa o demandante, pero lo único que sabía era que extrañaba aún más a mi mamá, porque ella jamás me habría hecho sentir culpable por llorar. El camino de regreso a casa fue silencioso, y Gina se negó a hablarme aunque intenté disculparme. Días después, mi papá me dijo que Gina seguía molesta conmigo por mi comportamiento. Me pidió que fuera a su casa a disculparme formalmente durante la cena, ya que, según él, todo esto había sido culpa mía. Dijo que él y Gina habían estado discutiendo continuamente porque yo la había avergonzado en público. Sentí una oleada de rabia con esa sugerencia y me negué rotundamente. Le insistí en que las reacciones de Gina eran inmaduras y le recordé que ya me había disculpado durante el camino a casa. Le dije que si ella seguía con esos teatros, entonces yo ya no quería formar parte de eso. A pesar de los intentos de mi papá por hacerme cambiar de opinión, me mantuve firme. Desde ese día, mi relación con Gina nunca mejoró. No sé qué le habrá contado a Robin, pero él también se negó a hablar conmigo desde entonces. Mi papá fue el único que, de vez en cuando, venía a visitarme, como en mi graduación universitaria o cuando conseguí mi primer empleo. Varias veces me pidió que me disculpara con Gina, diciendo que así podríamos volver a ser una familia normal. Pero nunca le hice caso. Con los años, Gina y yo hemos evitado vernos a menos que sea absolutamente necesario, y si estamos en la misma habitación, nos ignoramos mutuamente lo más posible. El dolor por perder a mi madre aún duele, pero ya soy una mujer adulta y sé manejar mejor mis emociones. Finalmente vendí la casa de mi mamá después de graduarme y compré un pequeño departamento en la ciudad donde actualmente trabajo. He seguido en contacto con los familiares de mi madre tanto como me ha sido posible. También estoy saliendo con mi novio Harry, y somos muy felices juntos. Mi papá lo ha conocido en varias ocasiones y ambos se llevan bien, sobre todo hablando de golf y fútbol. Todo en mi vida iba bien, hasta un incidente reciente. Mi papá estaba a punto de cumplir 50 años, y como era un hito importante, quise organizarle una fiesta de cumpleaños. Semanas antes, le pregunté si estaba de acuerdo, y se mostró muy emocionado. Me dijo que quería invitar a Gina y a Robin, y que esperaba que esta celebración ayudara a reparar la relación entre todos nosotros. Tenía mis dudas, pero no quise discutir con él otra vez, así que le dije que, después de tantos años, estaba dispuesta a intentarlo si Gina también estaba de acuerdo. Organicé y pagué toda la fiesta en un restaurante caro, así que lo único que mi papá y su familia tenían que hacer era llegar bien vestidos. Esa noche, Harry y yo fuimos los primeros en llegar al lugar. Mi papá, Gina y Robin llegaron una hora más tarde. Lo llamé varias veces pero no contestó, así que ya me imaginaba que algo no estaba bien. Cuando mi papá entró, noté de inmediato que había estado bebiendo, ya que no podía caminar derecho sin la ayuda de Robin.
me dio una gran sonrisa y me abrazó. Gina ni siquiera me saludó y fue directamente a abrazar a mi novio, quien se notaba bastante incómodo. Robin me hizo un gesto con la cabeza y ayudó a mi papá a sentarse en la mesa. Les pregunté qué había pasado, y Robin me dijo que mi papá había decidido calentar motores antes de venir, ya que quería empezar su cumpleaños desde temprano. Negué con la cabeza porque crecí viendo a mi papá emborracharse todas las noches, y sabía lo vergonzoso que podía llegar a ser. Gina se rió al ver mi expresión y dijo en voz alta que debía aprender a relajarme, que mi papá solo estaba divirtiéndose. Entrecerré los ojos al escuchar eso, porque estábamos en un restaurante bastante caro, y si mi papá empezaba a comportarse como lo hacía usualmente cuando estaba borracho, podríamos ser vetados de por vida. Cuando el mesero trajo los platos principales, mi papá estaba completamente ido, ni siquiera podía sostener bien el tenedor. Harry y yo tratamos de concentrarnos en la comida, mientras Gina y Robin seguían riendo y señalando a mi papá. Cuando sirvieron el vino, mi papá continuó bebiendo, lo que lo emborrachaba aún más, a pesar de que yo le pedía que se detuviera. De repente, mi papá se levantó de la silla y gritó que quería hacer un brindis. A regañadientes, levanté mi copa mientras él comenzaba a decir lo agradecido que estaba de cumplir 50 años con su maravillosa familia y lo afortunado que se sentía de tener a Gina y Robin en su vida. Mi corazón se hundió cuando continuó diciendo que la mejor decisión de su vida fue divorciarse de su esposa anterior, mi madre, ya que esa mujer lo volvía loco. Gina se rió al escuchar eso, mientras yo lo miraba furiosa. Siguió diciendo que conocer a Gina y casarse con ella le había salvado la vida, porque antes de ellos, su vida estaba vacía. Gina y Robin sonreían y lo animaban como si aquello fuera algo aceptable de decir frente a mí. Como si eso no fuera suficiente, mi papá entonces se dirigió a mí, arrastrando las palabras, y dijo que su mayor error en la vida fue casarse con mi madre, ya que se quedó atrapado con ella durante años porque se embarazó de mí. Luego se rió y bromeó en voz alta preguntando si yo podía marcharme esa noche, para que él pudiera celebrar su cumpleaños con su verdadera familia, porque quería que su nuevo capítulo de vida no tuviera espacio para errores del pasado. Robin y Gina comenzaron a reírse como si fuese el chiste más gracioso del mundo. Respiré hondo y supe que no podía soportarlo más. Con el corazón hecho pedazos y las manos temblando, llamé al mesero y le pedí que solicitara seguridad. Ni siquiera dudó, ya que las palabras de mi papá se escuchaban en todo el restaurante. En cuestión de minutos, 2 guardias de seguridad llegaron a nuestra mesa, causando revuelo entre los demás comensales. «Lo siento, señor, pero vamos a tener que pedirle que se retire», dijo uno de los guardias con firmeza, señalando la salida. El rostro de mi papá se puso rojo de vergüenza al darse cuenta de lo que ocurría. Balbuceó pidiéndome que los detuviera, pero me mantuve firme. Gina comenzó a gritar que yo estaba avergonzando a mi papá delante de todos y que él solo estaba divirtiéndose en su cumpleaños. No me importó, y a los guardias tampoco, así que, de mala gana, mi papá fue escoltado fuera, junto con Robin y Gina, que no dejaban de gritarme furiosas. Después, me invadieron las emociones y pedí disculpas a todos los comensales, así como al personal. Dejé una generosa propina tras la cena. Desde entonces, he estado recibiendo mensajes de texto de Gina y Robin llamándome de todo y diciéndome que arruiné el ambiente, que si no quería sentirme avergonzada por el comportamiento de mi papá, simplemente debía haberme ido. Mi papá ha intentado contactarme varias veces, pero me he negado a contestar. Por eso estoy aquí en Reddit, para preguntar si fui una idiota por echar a mi papá después de que me dijera todas esas cosas hirientes en la cara. Actualización 1. ¡Wow! No puedo creer que esta publicación se haya hecho viral en solo unas horas. Está bien, ya lo entiendo, hice bien en echar a mi papá. No esperaba recibir el apoyo de cientos de personas, aunque agradezco mucho que todos estén de acuerdo con mi decisión. Aún así, no quiero que nadie diga cosas demasiado crueles sobre mi papá.
por muy horrible que haya sido, sigue siendo mi padre. Solo vine a Reddit para entender si lo que hice estuvo bien o mal, y creo que ya tengo mi respuesta, por ahora. Actualización 2. Han pasado varias semanas desde mi última actualización. Para quienes se lo preguntan, mi papá no ha vuelto a contactarme. Gina y Robin también dejaron de enviarme mensajes. Hoy me enteré de que mi publicación se volvió viral, y parece que Robin reconoció la historia, así que le envió el enlace a mi papá. Supongo que mi papá leyó los comentarios y vio cuánta gente piensa que él y Gina fueron unos imbéciles. No sé cómo evolucionará nuestra relación en el futuro, pero por ahora no estoy lista para perdonarlo. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización. No puedo creer cuánto ha mejorado mi vida desde entonces. Primero que todo, empecé terapia, donde he podido liberar años y años de traumas de la infancia. Ahora entiendo por qué la gente se siente más ligera después de ir a terapia. Decidí cortar la relación con mi papá y su familia de forma definitiva, sin dar explicaciones. Estoy muy bien en mi vida, y tengo la suerte de tener un novio maravilloso como Harry, que me comprende y cuida de mí. Espero que esta sea mi última actualización aquí, ya que he seguido adelante con mi vida.